Hoy vamos a ver el proceso completo desde el momento en el que cosechamos el romero hasta el secado para preparar oleatos y una pomada ideal para hacer masajes. Una vez que ya tenemos los tallitos cortados, los vamos a secar. Lo importante en este caso es tratar que pase el aire entre medio de las ramas. Y acá lo que te recomiendo es juntar, por ejemplo, de a 3, 4 ramitas. Y después las atamos por el fondo. Esto lo cuelgan en algún lugar ventilado, bajo techo, que circule el aire, es lo más importante. Cuando ustedes lo agarran la hoja y la aprietan y se quiebra, ese es el momento justo para cosecharlo. Y después lo que vamos a hacer, los guardamos directamente adentro de los frascos. Y una vez que ya cosechamos todo este romero, lo tenemos seco y ya las hojitas listas para usarlo, ahora vamos a hacer los dos oleatos, uno que lo vamos a preparar en frío y otro en caliente. Antes de empezar, lo que te voy a recomendar es que los frascos donde lo vayas a preparar, le vamos a poner un poquito del alcohol. Los movemos bien para que el alcohol ayude a esterilizar todo el frasco. Y también nos vamos a limpiar las manos. Y por otro lado, acá tengo el romero. Es muy importante que cualquier especia aromática que vayamos a usar o plantas medicinales, cuando queremos hacer algún tipo de preparado y más que nada para extraer el principio activo, hay que tener en cuenta que tiene que estar bien seco. Cuando nosotros apretamos y escuchamos que se quiebra, esa es la textura ideal que tiene que tener para asegurarnos no tener agua, porque tengamos en cuenta que hoy a los principios activos los vamos a sacar con aceite. Y si llega a quedar agua, se pueden empezar a crear microorganismos, que es lo que no vamos a querer que se termine desarrollando en este tipo de oleatos. Y otro consejo extra que te voy a dar para el caso particular del romero, como tiene una hoja muy larga, a esta la podría dejar directamente para hacer toda esta extracción, pero acá lo que te voy a recomendar es que esta hoja tratemos de partirla, de quebrarla por lo menos, porque de esa forma vamos a lograr una mejor extracción. Entonces, una recomendación para hacerlo de una forma mucho más rápida, en un papel vamos a poner el romero, doblamos y después con un palo de amasar lo apretamos bien. Así vamos a lograr que todas las hojas se quiebren un poquito más. Y por cada hoja que se quebró, vamos a tener mucha mayor liberación de los compuestos del romero. Las proporciones para hacer este oleato en frío sería, del frasco que usamos, unas 3/4 partes las vamos a llenar con este romero que esté bien seco y después al resto lo vamos a completar. Y en este caso hoy voy a hacerlo con un aceite de girasol. Y es importante que veamos que el aceite vaya cubriendo bien todos los espacios y que no nos queden burbujas de aire. Así lo vamos a hacer casi llegando hasta arriba de todo. Esto más que nada también para que no nos queden cámaras de aire. Un consejo extra, con una varillita de madera que la vamos también a esterilizar y esperar a que se evapore todo el alcohol. Vamos apenas a hacer este movimiento. Esto es porque muchas veces suele pasar que alguna burbuja de aire quedó en el fondo y así las vamos a terminar de sacar. Con cuidado lo vamos a tapar bien y acá ya va a empezar todo el proceso de extracción de los principios activos que tiene el romero, que con el tiempo van a quedar directamente en todo este aceite que tenemos por acá. Y una vez que ya lo tenemos preparado, al frasco lo vamos a dejar en un lugar que esté oscuro principalmente, que no le llegue ningún tipo de luz. Y en esta primera etapa es normal que todo el romero se vaya para arriba, porque como está totalmente seco, queda más liviano y esto lo vamos a ver prácticamente en los primeros días. Acá la recomendación es cada 2 o 3 días lo vamos a mover así para que se vaya mezclando y con el pasar del tiempo vas a ver que todo el romero se va a ir al fondo. Este preparado lo vamos a dejar aproximadamente por un mes hasta que veamos que el aceite cambia totalmente el color. Por acá tengo uno, ya tiene el tiempo necesario y fíjate la diferencia que vamos a encontrar. En un principio, cuando ni bien lo preparamos, la hoja del romero queda casi un verde muy clarito porque está totalmente deshidratada. Ahora va a empezar a entrarle el aceite y esto va a hacer que empiece a extraer todo el principio activo que tiene el romero.
Con el paso del tiempo, la hoja, al estar bien llena de aceite, se va al fondo y mira la coloración de los dos aceites. Y este es el que ya vamos a poder empezar a usarlo directamente como está así en formato aceite, y más adelante, si no, lo vamos a usar para preparar una pomada. Y como este oleato de romero nos va a tomar aproximadamente un mes en hacerlo porque tenemos que lograr una mejor extracción, ahora te voy a mostrar otra opción para hacer un oleato en caliente donde vamos a acelerar mucho más todo este proceso para que lo puedas hacer en el mismo día. Vamos a usar un frasco que resista al agua caliente porque lo vamos a hacer a baño María, y las proporciones para esta receta: vamos a usar 150 mililitros de aceite de girasol y a esto le vamos a agregar unos 30 gramos de este romero que picamos un poquito más para lograr una mejor extracción. La gran ventaja que tiene es que se hace mucho más rápido. Ahí está. Entonces tenemos 150 centímetros cúbicos del aceite de girasol y a esto le vamos a poner unos 30 gramos de este romero para hacer este oleato en caliente. Antes de llevarlo al baño María, lo vamos a revolver bien para que entre todo en contacto. Para acelerar toda esta extracción, en una olla que es importante que sea bastante alta, como para que el frasco quede hasta ahí de agua, porque esto va a ayudar a que se acelere todo el proceso de extracción. Lo llenamos. Tengan en cuenta que al dejarlo de esta forma vamos a tener todo el agua caliente bien en contacto con esta mezcla de aceite y romero, y esto va a hacer que todo el proceso se acelere mucho más. Pero por otro lado, al principio podemos dejar el fuego más alto para que el agua se caliente más rápido. Cuando empiece a hervir, lo que te voy a recomendar acá es que al fuego lo bajemos al mínimo, porque tenemos que lograr que todo esto se vaya calentando bien despacio. Así lo vamos a dejar por aproximadamente media hora, porque esto nos va a asegurar una mejor extracción. Y después de casi media hora, 40 minutos, ya lo podemos apagar. Cuidado porque a veces suele estar muy caliente y mirá cómo cambia todo el color. Y acá lo que te voy a recomendar es que a esto lo tapemos no muy apretado. Si bien así como está lo podríamos usar cuando llega a temperatura ambiente, te voy a recomendar que a este lo dejes reposar como mínimo un día para después hacer todo el proceso de filtrado para quedarnos solamente con el aceite. Y ahora lo vamos a filtrar. El que estaba en caliente lo voy a guardar para esperar que se enfríe y dejarlo por lo menos un día más hasta poder filtrarlo. Pero esto lo vamos a hacer hoy con este otro que tengo, que es un oleato en frío. Tiene aproximadamente un mes y todo el romero quedó bien en el fondo. Voy a usar una pequeña botella, un embudo, y después en este caso voy a usar un colador que sea de una malla bien fina para tratar de sacar todos los restos del romero que tenemos en el aceite. No sabes el aroma espectacular que tiene esto. Queda bastante oscuro y lo vamos a empezar a filtrar despacio. Te lo quiero poner más acá para que veas el color que tiene. Así nos tiene que quedar todo este aceite de romero. No lo voy a sacar a todo el romero porque ahora a esto lo podemos volver a llenar con aceite, pero en este caso lo vamos a dejar reposar un poquito más, aproximadamente un mes y medio, para sacar un nuevo oleato de romero. Pero tengan en cuenta que en este caso la segunda extracción va a ser un oleato mucho más débil. Y una vez que lo tenemos filtrado, en este caso me quedaron pequeñas partículas del romero, lo podríamos volver a filtrar. Te recomendaría usar una tela o algún filtro de papel que sea más fino para sacarlo, pero así como está lo podemos usar. Y un punto muy importante: si lo vas a hacer en este tipo de botellas que son transparentes, acá lo que te voy a recomendar es que no solamente lo tapemos bien, sino que es muy importante que lo conservemos en un lugar que no reciba nada de luz para que se conserve mucho mejor. Y si no, la otra opción que tenemos es usar estos frascos que son oscuros y lo vamos a envasar. Mirá el color que tiene esto, es impresionante cómo cambió el color del aceite una vez que hacemos todo el oleato con el romero.
Y así lo vamos a guardar. La gran ventaja de estos frascos que no son transparentes es que vamos a proteger mucho más a este oleato de la luz. Ya preparamos el oleato de romero y ahora te voy a mostrar cómo a este oleato lo podemos usar para hacer una pomada. Primero, en el frasco que vamos a usar, un poquito de alcohol, cerramos y lo movemos bien y lo vamos a dejar apenas abierto para que se evapore todo el alcohol. Mientras tanto, vamos a empezar a pesar todos los materiales que necesitamos. La base principal va a ser de este oleato que preparamos y para darle una consistencia más sólida vamos a usar cera de abeja. Te voy a recomendar que saques pedacitos que estén bien finos para que se derrita más rápido. Vamos a usar unos 5 gramos. Y ahora vamos a pesar el oleato en el frasco directamente donde vamos a preparar la crema. La proporción sería por cada 45 mililitros que usamos del oleato, le vamos a agregar unos 5 gramos de cera de abeja y es importante que en este caso la tratemos de cortar como si fueran escamas bien fino para que se derrita más fácil en el baño María que vamos a hacer ahora. Y después a esto se lo agregamos todo acá adentro para empezar a hacer toda esta mezcla. Removemos bien para que la cera quede en contacto con el oleato. Y ahora a este oleato con la cera de abeja lo tenemos que llevar a un baño María. Por otro lado, es importante no usar el fuego que esté muy alto. En este caso particular, vamos a dejarlo bien al mínimo porque nosotros ahora acá lo que queremos es que la cera de abeja se vaya derritiendo muy despacio. Le podemos agregar un poquito más de agua. Lo tenemos que ir removiendo, más que nada cuando empezamos a ver las pequeñas burbujas. Así el oleato se va calentando y esto va a terminar haciendo que la cera de la abeja se derrita. Si llegamos a ver que hierve, le vamos a bajar el fuego. Y va a ser normal que vayamos viendo que desde abajo de todo se ponga más transparente y la cera empiece a flotar. Una de las grandes propiedades que tiene el romero es que es antiinflamatorio. Por eso es que se hace ideal para hacer masajes, ya sea que usemos el oleato directamente o la pomada esta que estamos preparando ahora, que va a tener una consistencia mucho más espesa. Una vez que lo tenemos todo uniforme y que no vemos nada de cera de abeja, lo vamos a dejar a temperatura ambiente para que empiece a solidificar. El centro sigue siendo oscuro porque todavía tenemos la parte que está más tibia de toda la mezcla que hicimos y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a empezar a ver que todo este centro se pone como está a los costados mucho más claro y cuando tenga la temperatura ambiente ya la vamos a tener para poder usarla. Y así vamos a lograr tener esta pomada que hicimos a base de oleato y cera de abeja. Fíjate la consistencia que tiene. La cera de abeja le da una consistencia mucho más espesa a diferencia del oleato si lo usamos directamente como está. Y una de las grandes propiedades que tiene el romero es que es antiinflamatorio y analgésico, por eso que se usa mucho para hacer masajes. Y abajo en la descripción te voy a dejar todas las propiedades para que las puedas leer y cómo podemos hacer para usarlos. Te mando un saludo grande. ¡Chau!